nosotros. Antes de seguir, recuerdo que hay numerosos webinarios muy interesantes a lo largo de todo el mes, por lo tanto os invito a visionar toda la lista de los webinars previsionados por este mes. Yo volveré obviamente al final del mes, pero de mientras hoy tendremos que hacer algunos recuentos sobre una serie de informaciones que resultan totalmente equivocadas. Vamos a dar un poco el punto de la situación correctamente sobre lo que realmente el coronavirus puede provocar a nivel de impacto económico y social, y obviamente siempre un vistazo al mercado y la cosa más importante, que es la actividad de la Fed. Como sabéis, la Fed ha cortado a sorpresa, entre paréntesis, sorpresa, los tipos este martes, y hablaremos también de la medida que se están llevando a cabo en Estados Unidos, no solamente medidas de corte de tipo, sino también a nivel de fiscales y sobre todo de estímulo monetario. También os invito siempre a mirar toda la información gratuita que puedes encontrar en la página CFD+, con numerosos artículos y la presencia en todas las redes sociales, donde encontraréis mucha información súper interesante y obviamente útil a la hora de operar, ya que, como sabéis, tenemos que visionar una marea de activos, y tener esa herramienta ayuda muchísimo para evitar No sé por qué se puso toda la pantalla inmensa, no sé cómo hacerlo más pequeño. inútilmente. Dicho esto, No, vamos a ver un poco la situación del mercado. Vamos listo. a ver un poco la entidad de esta ¿Mm? caída que tuvimos en el mercado, y por lo tanto vamos a ver la fuerza de esta caída. El S&P ha caído de casi un 16%. Estamos en el orden de una corrección, como sabéis. Por lo tanto, lo que ha pasado ahora lo tenemos que ver como una primaria corrección de mercado. Esto no significa que el mercado no pueda seguir subiendo, como no significa que no estamos muy cerca de del fin de esa grande tendencia alcista que ha empezado en el marzo del 2009, 9 de marzo exactamente. Cuando nos encontramos situaciones de este tipo, lo primero que un trader se enfrenta es una alta volatilidad, y por lo tanto a nivel de intradía y scalping es muy difícil operar si no se tiene una experiencia previa y años sobre la espalda de trading, porque la cosa más peligrosa en situaciones de este tipo es lo hecho que hay que agrandar muchísimo la stop loss, y cuenta poco capitalizada no pueden enfrentarse a situaciones de este tipo, y la mayoría acaba apostando. Además, hay que mantener una disciplina operativa única, porque por cuanto el mercado ofrece una cantidad de puntos enorme, sobre todo en los índices, hay que tener en cuenta que un solo error puede zumbar todos los resultados y, peor, fundir la cuenta. Por lo tanto, lo que el mercado está intentando hacer después de esta primera fase de caída es buscar un mínimo de racionalidad, absorbir el impacto, empieza a pensar exactamente cuáles son los países que luego realmente pueden enfrentarse mejor a esta situación y saldrán más rápido de la situación epidémica por el coronavirus. Ok, dicho esto, vamos a analizar también una cosa muy importante. Recordad siempre la cantidad que os dije, que sería un 20%. Estamos muy cercanos de este nivel, 2600, 2700 de SP, en la zona que hay que verificar más. De todas formas, tenéis en cuenta una cosa muy importante respecto a la caída pasada. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que la velocidad del mercado es muy distinta a la que podíamos ver antes del 2018, porque el mercado tiene una masiva presencia de máquina algorítmica, inteligencia artificial, por lo tanto, esto provoca velocidad aguda que pueden ser fraentendidas. No estamos diciendo que el mercado no pueda seguir cayendo, absolutamente no, pero hay que contextualizar la situación. Caída de este tipo en un mercado claramente hipertirado
son caídas que luego pueden ser recuperadas rápidamente. Ahora veremos gráficamente, obviamente, la construcción de lo que está pasando en este momento y de lo que podría pasar en la próxima semana antes de la importantísima reunión de la Fed del día 18 de marzo. Aparte de esto, quiero recordar una cosa muy importante a nivel operativo. Este domingo se pondrá la hora legal en Estados Unidos. Esto significa que hasta que nosotros también no lo haremos, que será exactamente el 29 de marzo, por la próxima 3 semanas, todos los traders españoles eh, tienen que tener en cuenta que la sesión americana empezará una hora antes. Las personas que viven en Sudamérica obviamente tienen que visionar cada uno su propia hora legal con Nueva York, obviamente que yo desconozco, porque mm, en algunos países como Colombia, Venezuela, no, Venezuela, Brasil, Argentina, de todas formas, países muy grandes tienen diferentes zonas horarias en el mismo país, por lo tanto, esas son cosas que tenéis que visionar. De todas formas, esta hora legal se pondrá en marcha, por lo tanto, la sesión americana empezará el día a partir del lunes a las 2:30, horario de abertura en vez de las 3:30, entonces cerrará a las 9 en vez de las 10. Por lo tanto, otra cosa importante, tener mucho cuidado con los desfases que vamos a tener en los índices europeos y también recordar que vamos a tener el cambio de futuro en el tercer viernes de este mes. Por lo tanto, estamos hablando del día 20 por los índices europeos, más la semana que viene ya en Estados Unidos se empezará a usar el futuro de junio. Así que ojo a estos detalles. Van a ser 3 semanas muy turbulentas también por caducaciones técnicas, bancos centrales. No es solamente la cuestión del coronavirus. Aparte de esto, vamos a hacer algunas reflexiones más muy importantes. Os dije ya que la caída la caída de este mercado no es debido propiamente solamente al coronavirus, porque en realidad la noticia por sí mismo hay que encajarla en un contexto donde muchas cosas no son las que parecen. Por lo tanto, la causa principal a la cual tenemos que conectar en este momento esta caída es debido al hecho que la Fed ha quitado el estímulo, una buena parte del estímulo monetario a final de enero, después que hice las famosas inyecciones de liquidez que tuvimos lugar entre agosto y septiembre y la que tuve la última entre final de diciembre y mitad de enero. Ahora el problema ¿cuál es? Aunque la economía, cioè el mundo financiero es desconectado de la economía real, no se puede no tener en cuenta que un bloqueo productivo de ese tamaño que puede venir no solamente de China, sino a nivel mundial, es un problema que puede afectar a todos los países por mucho tiempo. Alguien dice 3 meses, otros 6 meses en general. Si vemos, por ejemplo, la situación en China, donde los números oficiales, que aquí tenéis los datos que vienen proporcionados del Instituto John Hopkins de Estados Unidos, nos permite ver un poco todos los datos oficiales. Obviamente siempre de datos oficiales hay que hablar, otra cosa no tendría sentido porque no tiene valía. El problema de fondo es que a partir de febrero el coronavirus se está difundiendo muy rápidamente en los países europeos, en África y ahora con fuerza en Estados Unidos y también en Sudamérica. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos una alta probabilidad de una difusión masiva que puede durar mucho tiempo. Problema de fondo es que las personas en general deberían entender que por cuanto hay opiniones no tan precisas sobre lo hecho de este virus. Obviamente yo no soy un médico, por lo tanto puedo decir un poco la cosa, pero por sí mismo mi opinión vale menos de cero porque no soy un médico ni un bioquímico o cosas así. Lo que sí sabemos es que un virus como de la gripe es un virus que viene de la familia del coronavirus. Por quien no lo sepa, ese virus existen, son datados desde el año 1200, imagináis, solamente que en los años hemos asistido a diferentes formas, a partir de la SARS, la MERS en África, la SARS en China y ahora este
COVID-19, que es un virus que tiene dos peculiaridades, de lo cual sí podemos discutir un momento. La primera es que tiene una grande difusión masiva, es un virus menos letal, porque la proporción de los muertos es muy baja respecto a lo que efectivamente puede ser una normal gripe A, que cada año mata a miles de personas, pero esto no se dice, pero es la verdad, son datos que podéis visionar en el Instituto Sanitario, en la página oficial del Instituto Sanitario Español, que ahora no me acuerdo, pero si vais a ver la estadística oficial, notáis una diferencia, que una gripe cada invierno mata a miles de personas, una media de 3-4 mil personas cada invierno, por lo tanto è una cosa que tiene su diferencia. La segunda peculiaridad es que mata principalmente personas ancianas. Esto significa que la mayoría de las personas que pueden tener una muerte de este virus tienen o patología previa o tienen una edad muy avanzada. Obviamente hay opiniones sobre lo hecho que este virus no es solamente algo que da la gripe, pero también puede mutar. Alguien dice que con la calor morirán, otro no, no lo sabemos, pero como estamos al principio de toda esta situación y como estamos viendo en China, y esto lo puedo confirmar porque eh, a través de amigos o contactos que tengo allí, afuera de la zona de Lubei, que es donde hemos tenido la región, ¿no?, de Wuhan, donde ha empezado todo, la China está volviendo poco a poco a la normalidad. Se está empezando a volver a trabajar como antes, etcétera. Estamos en el pique, digamos, donde, como veis, la curva lentamente está empezando a estabilizarse y poco a poco tendrá que caer. En Europa obviamente estamos al principio, por lo tanto tenemos que tener en cuenta, aparte lo que ha pasado en Italia, que ha sido digamos, en la zona donde ha empezado la difusión masiva, en los otros países está empezando a difundirse, esto puede pedir por lo menos otro mes para tener claro efectivamente cuál es la portada y cómo van a gestionar cada país europeo esta situación. Teniendo en cuenta pero que hay un problema importante que es relacionado a lo hecho que hay que tener en cuenta que un pánico excesivo social provocaría un colapso de la estructura sanitaria. Si esto pasaría en Europa, no me quiero imaginar lo que pasaría en el sur de América, en Estados Unidos también, que no están muy organizados desde este punto de vista, o imaginamos en países como India, todo el África, donde las estructuras sanitarias son prácticamente simbólicas y por lo tanto la situación podría empeorar muchísimo más en los próximos meses. No sabemos aún cómo se va a gestionar esta situación. Yo os puedo hablar un poco de lo que está pasando en Italia, que de todas formas se está difundiendo bastante bien. Como veis, la mortalidad ha sido bastante alta, pero relacionada a la mayoría de los pacientes que ya tenían patología previa o personas por encima de los 70 años. Por lo tanto, se está haciendo se ha hecho toda ¿cómo puedo decir? Una serie de prescripciones de comportamiento que tenemos que mantener. Obviamente hay una serie de cosas que no se pueden hacer y cómo presentarse a urgencia de repente si hay síntomas, como también aquí el protocolo en España, hay que llamar al hospital y dejar que venga alguien bien protegido para que te pueda mesurar la temperatura, ver efectivamente si hay esa situación, etcétera, etcétera. Problema de fondo. Llevo el ejemplo de Italia, aunque no voy allí desde diciembre, para que entendáis un poco lo que está pasando y el reflejo social que se puede tener. Y de allí, obviamente, el reflejo económico. Primero, al pánico, en lo cual ha conseguido una subida exponencial por todo el norte de Italia de los contagiados, ha seguido un asalto en los supermercados. Comida, amuquina, que es un producto que prácticamente se produce un pueblo cerca de Roma, que es muy famoso en Italia, que es un producto, un desinfectante, su coste es de 4 o 5 euros, que se usa para, digamos, limpiarte de gérmenes la mano. Y esto obviamente lo puedes encontrar en todo el mundo. Obviamente hay especulaciones que los subproductos han tenido un disparo de precio alucinante,
Normal que siempre haya algún idiota que quiere aprovecharse, pero repito, el pánico aún sigue fuerte. Por lo tanto, no se puede excluir que la difusión del virus sigue con fuerza en los países europeos, se está difundiendo rápidamente en Alemania, ha tenido ya de ciento y pico casos, ya han llegado a 440 y más. En España también está empezando a difundirse. En Francia también el número se está empezando a subir, por lo tanto, en el momento en el cual todas las mayores capitales europeas están bajo ataque, es cuando se llegará al pique de la difusión. En este momento, en lo cual el mercado técnicamente llegaría a caer con fuerza, es cuando hay que empezar a comprar. Que la cosa lastimosamente funciona así. Este virus será una grande ocasión de compra, pero obviamente la situación podrá durar hasta 2 años, propiamente porque para tener un virus, según datos oficiales de quien trabaja en esos centros de recerca, entre una experimentación o no sé qué más, antes de 18 meses no puede ser disponible en todo el mundo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprender a convivir con este virus porque no se va a desaparecer del día a la mañana. Hay que seguir todas las prescripciones, no lo que digo yo, lo que dice el gobierno. Hay una serie de prescripciones que hay que seguir y que son por el bienestar de todo. Mantener la calma en cualquier situación y evitar actitudes, digamos, de pánico, porque lo único que se consigue es luego infectar mucha gente. El ejemplo italiano es un ejemplo importante porque, como veis, la falta de muchas personas a no seguir el protocolo ha llevado a una difusión aún más masiva del virus. Tenéis en cuenta que esto es muy importante. eh, Esos son datos que he ido a estudiar según los ministerios de la defensa, que son los que tienen siempre una visión un poco más objetiva de esta cosa. Este virus en 2 años, si tenemos un cierto nivel de difusión a nivel mundial, podría matar por lo menos 200 millones de personas, de lo cual la mayoría serán ancianos. Estos son las proyecciones oficiales. No hablamos de cosas complotísticas porque sinceramente habéis leído mucho de esas cosas, pero a nosotros no interesa en un contexto de un webinario de este tipo. Es importante que mantengáis una visualización de lo que puede pasar, un reflejo económico se habrá seguramente. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones económicas a esos problemas? Las soluciones sociales, en mi opinión, os he dicho, es mantener la calma, seguir el protocolo que cada gobierno dará, porque la estructura sanitaria no existen para diversión, son expertos, entonces hay que seguir los expertos, no lo que pensamos nosotros. A nivel social cambiarán muchas cosas en el futuro, porque entre otros tendremos que limitar los contactos humanos. Esto obviamente cambiará muchas cosas en la forma de vivir, sin duda que sí. Esperemos solamente que las personas lleguen a un nivel de madurez por lo cual vamos a aprender a convivir con este problema como convivimos con la muerte que puede llegar si yo cruzo la calle, me pilla un coche, con la muerte en el trabajo, gente que muere con gripe y podemos seguir eternamente. La muerte es algo que pertenece a nuestra vida y no es una cosa que no podemos excluir. Obviamente nadie quiere morir con un virus de este tipo, pero repito, hay que mantener la cabeza fría y seguir todas las indicaciones. En el momento en lo cual vamos de nuestra cabeza, pasará a lo que ha pasado en Italia. El número de contagiados subirá muchísimo más y se creará aún más pánico. Por lo tanto, a nivel social, repito, esto es lo que en mi opinión hay que hacer. La estructura sanitaria tenemos que dejarla trabajar y evitar absolutamente de sobrecargarla, porque no tenemos, tenéis en cuenta una cosa, de un país como Italia que son 60 millones de personas. En proyección hay un 15%, estos son datos oficiales, que hay que hospitalizar de persona infecta. Si de esta persona infecta sube enormemente el número y si llegaremos, yo qué sé, en un año a hospitalizar
700.000 personas deberíamos hospitalizar, un número lógico según el RO que van a poner, no tenemos estructura. Ningún país europeo tiene una estructura para 750.000 personas y por lo tanto no se puede dar una digna asistencia médica y mucha gente podría morir porque no tiene asistencia médica. ¿Ok? No estoy creando pánico, estoy diciendo solamente las cosas como están. Por lo tanto, repito, en mi opinión tenéis que ver menos la televisión y seguir los datos oficiales, la página web de la Organización Mundial de la Sanidad, la página oficial de la Sanidad Española, etcétera, etcétera. Dicho esto, a nivel económico, ¿qué se quiere hacer y qué se está haciendo para enfrentarse al problema del coronavirus? ¿Ok? Vamos a ver, yo acepto cada tipo de comentario, pero no acepto lo hecho que hay gente que se ha forrado en bolsa. La bolsa por sí mismo no es un mecanismo correcto, como se está utilizando. Aquí todos han ganado dinero, yo también he ganado dinero, pero este es mi trabajo, punto. No es que estoy especulando sobre la muerte de alguien, son dos cosas distintas. ¿Ok? No vamos a hacer comentarios que no tienen sentido, por favor, porque aquí la cosa se analizan de forma correcta. La bolsa siempre especula sobre la muerte, sobre la desgracia de los demás. La bolsa por sí mismo no es un instrumento que sirve para distribuir riqueza. La bolsa como está planteada ahora es un mecanismo de manipulación. Y esto lo saben hasta las piedras, que luego en caída de mercado, como esta, que repito, no es debida al coronavirus. Esta primera parte de caída es otra discusión. Que sí, pero este es un trabajo para mí. No es que yo me estoy aprovechando de la muerte. Si el mercado va más rápido, se puede ganar más dinero si sabe dónde poner las manos. Punto. Esto funciona así. Si no os gusta la parte, digamos, oscura de la bolsa, no invertir. Porque lástimamente hay que invertir tu propio dinero para garantizarte un futuro. El dinero no puede estar parado en un banco, ni puede estar parado bajo el colchón. Si no se mueve el dinero, ya está. Por lo tanto, no vais a hacer comentarios inútiles, porque esto no es un lugar para comentar ese tipo de cosas. Repito, hay expertos de medicina, expertos de todo. ¿Sabes? Ya me he tenido que soportar lo hecho que como soy italiano, yo puedo transmitir el coronavirus y en Italia no voy desde 3 meses, de todas formas. Toda esta forma racista de aplicar no sirve para nada. ¿Ok? Punto pelota. No vamos a hacer más comentarios inútiles, al contrario, me gustaría, si tenéis preguntas de tipo técnico, y por lo tanto vamos a ver cuáles son las medidas que se están poniendo en marcha. Vamos a razonar un momento sobre digamos, la medida puesta este martes del mercado. Vamos a ver un momento, bueno, el gráfico lo dejamos y luego lo ajustamos. La medida que ha puesto en marcha la Federal Reserve. La Federal Reserve ha hecho un primer paso, pero hay mucho más de lo cual se desconoce que ya están hechos. Primer corte de tipo de 50 puntos básico. El problema de fondo que hay desde el coronavirus es que se ha creado lo que se llama un shock de demanda y un shock de oferta. El shock de demanda es un shock que puede ser controlado de los bancos centrales porque a través de inyecciones de liquidez se da respiro, digamos, se evita lo que se llama credit crunch, que sería la restricción acreedora, ¿no? A crediticia que puede dar el banco a empresa, etcétera, etcétera. Y además, mucho de la caída se ha provocado, digamos, esta extensión enorme de esta caída ha sido provocado porque muchos fondos cuantitativos, fondos que operaban en largo, han tenido que cerrar las posiciones debido a lo hecho que han entrado en lo que se llama el margin call. O sea, no tenían margen para mantener la posición y aunque querían, no han podido. Sin duda, pero hay también otra noticia que sabemos desde noviembre,
dato oficial, la mayoría de los fondos de inversión americanos, obviamente hablamos de fondos que gestionan millones de dólares, no estamos hablando de el fondo tanto por, ya tenían cubierta la mayoría de las carteras accionarias con opciones propiamente para enfrentarse a eventos de este tipo, que te permite recuperar parte de la pérdida en el momento en lo cual ciertos niveles que se van a establecer vienen perdidos. De esta forma se cubren las pérdidas de la cartera. Pero obviamente esto era claro desde, digamos, desde meses que en el mercado no podía seguir eternamente hasta que se podía seguir. Hemos seguido, como has dicho, la señal ha llegado cuando el mercado ha empezado a caer de una forma muy vertical. Dice el famoso sell-off. Hemos tenido una caída con un gap down, no era esto probablemente la señal. La señal ha empezado a venir cuando el S&P ha empezado a partir del miércoles, jueves pasado, empezar a amplificar su cotización desde el 3000, por ejemplo, 240, empezaba a ser una media de 80, 100 puntos. Menos 3, menos 2,50 diario, continuo, seguido. Esto es lo que ha pasado y que ha provocado, digamos, una potencial inversión. Potencial, ahora explicamos el por qué. Porque el nivel que hay que romper ha sido tocado, no ha sido roto y mantenido. Ahora esto lo verificaremos en la próxima semana. El mercado ha caído, ha perdido más del 15%, un mercado que ha asustado a muchas personas y que obviamente ha llevado pérdida enorme a todo, porque también yo tengo una cartera de acciones y obviamente he sufrido una pérdida importante, pero esto es parte de la inversión. No hay nadie que se ha salvado en una situación de este tipo. Obviamente alguna actitud muy errónea hecha de los retail, como comprar durante la caída, el jueves, el viernes, ha sido fatal. Porque con esta amplitud y con esta velocidad, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, si no tiene claro cómo gestionarse en situaciones de este tipo, es mejor esperar que el mercado se calme. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver un poco cómo ha sido la reacción del viernes y cuáles son las medidas que estaba diciendo que han ayudado al mercado a ponerse un poco en marcha. La primera la conocemos ya, grande corte de tipo, interesantísimo. Non han esperado el 18 de marzo, ma directamente l'ha adelantado hasta 2 semanas antes. Y esta ha sido una cosa muy interesante porque me parece que una cosa así nunca ha pasado. Obviamente no de corte de tipo, pero hacerlo fuera de digamos, de la reunión ordinaria establecida por el calendario de la Fed, de lo cual hablaremos de toda forma en el próximo webinar, porque hay muchas cosas que me gustaría contar sobre el tema de la Fed y esas cosas. Obviamente los mercados han empezado bien, han festejado una grande vela bastone que ha sido un engaño enorme en la apertura americana. Luego obviamente pasa lo que se llama buy the rumors, sell on the news. El mercado ha subido sobre los rumores de lo que estaba haciendo la Fed, de lo que planeaba, pero luego en el momento en lo cual sale la noticia, aunque positiva, el mercado ha sido tirado abajo. Luego el mercado ayer ha vuelto a subir, hoy se mantiene plano en esta zona entre el 3100, el 3000 puntos, estamos allí, pero aún no está claro qué quiere hacer. Entonces, si es verdad que esta es una situación complicada, tenemos en cuenta que hasta que el S&P mantenga la zona de los 3.000, 2.960 para ser punto, seguimos manteniendo una altísima probabilidad de subida alcista. Al mismo tiempo, una pérdida de esta zona tendremos que verificar qué va a pasar aquí. ¿Ok? Los operadores en realidad lo que quieren hacer es buscar entrada. Ya a partir de esta zona, son grandes zonas de compra, como también toda la zona está el mínimo, son zonas de compra, pero en realidad tenemos una serie de cosas que tenemos que recordar. Un momento que pillo mis apuntes. Y luego os digo un poco, en mi opinión, qué es lo que podemos esperar. Allora, ¿qué nos enseña la historia? Allora, recordamos muy bien cuando, digamos,
lo que pasó en el 2018. Un poquito más atrás. Un momento solo. Voy un poco más. Ok. Lo que pasó en el 2018, perdóname. Aquí tenemos una situación muy similar a esta, aunque claramente un poquito más chica. Una caída vertical, luego una vela verde. Obviamente la vela de retroceso con una subida del 5-6%. Luego tenemos que ver ahora aquí qué van a hacer. Si van a hacer una serie de pelea arriba y abajo, manteniendo pero el mínimo, o si me van a romper el mínimo, me van a hacer una caída más, que puede llegar a un 10% más. Técnicamente el nivel clave podría llevar aquí entre el 2700 y 2600, en una grande zona de compra, pero opino que ya esta zona del 740, 750 sería muy interesante para comprar y mantener. O esas son las dos cosas, pero técnicamente si mantenemos ese nivel, tendremos que esperar obviamente varias sesiones o semanas para ver qué pasa y el mercado podría empezar a volver a subir ya a partir de los principios de abril y llevar una última gamba alcista, una pierna alcista, perdóname, gamba en italiano. No sé si podemos hacer ahora nuevo máximo histórico, pero un intento de llegar al 3200 es algo que se mantiene vivo y podría pasar en cualquier momento. Esta es la zona clave que os dije, mantiene en este momento la presión bajista. Por lo tanto, vamos a ver si el mercado logra volver a testear esta zona y si eventualmente la puede recuperar. Vamos obviamente por punto, porque en este momento no es una cosa tan fácil, pero con la alta volatilidad una vuelta puede ser. O simplemente seguimos cayendo un poco más y a partir de esta zona se compra, punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cosa que nos ha enseñado la bolsa cuando la Fed se mueve en el mercado? ¿Ok? Si la Fed empieza a cortar tipo, como veis, al final del año pasado tuvimos un rally increíble. Lo mismo pasó aquí a partir de octubre. Ahora tenemos una cosa más. Tenemos varias armas secretas, entre paréntesis, que la Fed puede utilizar. ¿Cuáles son los motivos que están empujando la bolsa americana? Primero, una reacción técnica. La bolsa americana es la que mejor está reaccionando al problema del coronavirus. El segundo motivo, que la economía americana aún sigue fuerte. PIB, crecimiento económico, etc. Inflación bajo control, el empleo sigue alto, un PIB que se mantiene al 2,1%, que es de maravilla en este momento. Entonces, grande caída no es que se pueden previsionar en este momento. Pero a todo llegamos. En segundo lugar, l'intervenzione della Fed ha sido inmediato. Obviamente preocupa, pero es decir, la Fed, yo estoy aquí, voy a intervenir, ¿ok? Y ha comunicado que tiene margen para cortar otro medio punto, por lo menos. Y hay un tercer motivo, que de poco habláis, de poco se sabe. Para sostener, ¿no? Wall Street, hay otra cosa que la Fed puede utilizar, la que se llama armas no convencionales. Y sobre ese tema la Fed siempre ha sido fantástica porque siempre se adegua. Para empujar Wall Street, lo que está haciendo la Fed es comprar una cantidad enorme de ETF accionarios con subyacente índice americano. Exactamente. Está comprando con el ETF los índices de Wall Street. Prácticamente lo que está haciendo la Banca Central Europea, comprando bonos de los estados, lo está haciendo Wall Street comprando directamente los, eh, los índices. Es que esto sería interesante si también la Banca Central Europea podría hacer una cosa así. Pero no sé si lo van a hacer porque son muy restrictivos. Pero de todas formas, poniendo esta liquidez, está haciendo una cosa muy, muy importante. Está sosteniendo la economía. A esto añadimos también una cosa muy importante, que esto hace parte del segundo shock, que es el más difícil de resolver
a corto plazo, el shock de oferta. Para resolver ese problema no se puede utilizar solo la economía monetaria, con la economía, perdonadme, los estímulos monetarios, porque obviamente ese dinero no es, no es que si la Fed estimula, pone liquidez, perdonadme, no es que luego la gente va a pillar más aviones o compra más cosas, ¿me entendéis lo que quiero decir? Para resolver este problema se usa otra medida que está haciendo ya, lo ha hecho ya China, lo ha hecho el gobierno americano, lo hará Alemania y lo harán seguramente todos los países europeos. Se llaman estímulos fiscales. ¿Qué significa? Para ayudar a una economía que obviamente no puede moverse como antes, el Estado empieza a cortar impuestos, empieza a poner particulares ventajas fiscales para algunos sectores más afectados, por ejemplo, con el coronavirus o porque son sectores que a lo mejor que necesitan presencia de trabajadores, no pueden trabajar como antes, entonces reciben una ayuda económica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero hay otra cosa que harán, y esto recordarlo porque esto pasará, que es eh, subir la inflación. ¿Cómo se sube la inflación? A veces se ha escuchado una cosa que se llama helicopter money. Significa regalar literalmente dinero directamente a todos nosotros. Ya tenemos 12 estados que ya lo acabo de hacer. A Hong Kong han puesto en la cuenta de cada ciudadano $1.200, mientras que en Japón han dado $80, me parece, por hora, no sé, por cada hora de trabajo que un japonés se no puede hacer para ayudar a la economía. Esto significa que en este modo, subiendo la inflación, se podrá tener bajo control el diferencial del PIB con la inflación y por lo tanto la deuda, y al mismo tiempo no tendremos más dinero de gastar. Esto provocará una caída muy potente de las divisas, se devaluarán todo, y algunos activos como el oro se seguirán disparando, debido a que en este momento no hay un activo refugio propiamente perfecto. Se habéis visto, ha caído también, obviamente en parte, una caída importante, pero no invierte la tendencia de fondo de largo plazo del oro. El dólar se ha desplomado en cuanto la fe ha intervenido. Esto significa que por cuanto hay alguna divisa que parecen como, no sé, el franco suizo también o los yen, pero no pueden representar un refugio perfecto, propiamente porque la medida que se quiere activar es darnos dinero para ayudar a gastarnos, a mantener la economía. Informaos sobre esa cosa porque es muy interesante, pero es lo que pasará. Obviamente, no sabemos si todas estas, digamos, medidas ayudarán a salir de una crisis que puede salir del coronavirus rápidamente. Estamos en una situación aún muy temprano de discutir, pero, repito, una cosa hay que decirla. Países como Italia, España, de todas formas que ya no viven tiempo de vaca gorda, tiempo de grandes felicidades, una situación de este tipo puede matar literalmente lo poco que teníamos si los gobiernos no activan alguna medida en particular. Por ejemplo, en Italia lo que se ha hecho ya es permitir, aparte, bueno, trabajar en casa, pero se han dado ya algunos cortes fiscales, han posticipado los pagos de los impuestos, ya se están empezando a mover en este sentido. Y eso seguramente lo hará España también, en el momento en lo cual el coronavirus empieza a ser un problema muy corto. Esperemos que no, pero no lo puedo asegurar porque la tipología de virus es muy contagiosa, suficiente que lo tiene una persona que estornude o toca algo, no lo sé exactamente, pero estamos, y puede, en el mismo, si estamos en un lugar cerrado, puede pasarlo a 14 personas contemporáneamente. Esta es la cantidad que puede llegar. Por lo tanto, si sabemos esta cosa, sabemos que, aunque tenemos una epidemia, la bolsa nos ha demostrado una cosa. Toda la epidemia de la historia es HIV, la SARS, etcétera. Sí, el mercado no me se cae un 10%, un 20%, un 30%, también lo que sea, también un 50%. Lo puede hacer de forma vertical, no cambia absolutamente nada. Porque en esos casos luego el mercado empieza a subir de maravilla. Y tenemos otra cosa, que luego nosotros nos hemos olvidado temporáneamente, porque de problemas aquí hay una marea, obviamente, pero tenemos que hablar en términos de inversión.
Nosotros en noviembre vamos a ver la elección americana y el señor Trump hará lo que sea para no llegar con un mercado bajista, porque la ley de, de Washington es que si tú llegas a las elecciones con un mercado accionario bajista, tú no ganas las elecciones. Provocado, obviamente. Ahora Trump, si logra mantener bien esa situación y demuestra que sabe gestionar el problema en Estados Unidos, yo creo que no habrá grande problema en Estados Unidos. El mercado volverá a subir con mucha fuerza. Obviamente, como había dicho la última vez, estamos cerca de este supermercado alcista de lo que ha durado 11 años, porque cada cosa tiene fin. Pero hay una cosa que debo decir. No es solamente este sell-off que me va a determinar que el mercado caiga. Primeramente tenemos que sobrepasar el 20%. Y segundo, la caída que habéis asistido la semana pasada no puede ser una, debe ser 3, 4, 5. Tenéis ejemplo histórico, lo que pasó con la .com, también en 2008 son caídas que tienen que ser varias, con un grande rebote, incluso un nuevo máximo histórico, no lo puedo excluir. Pero, repito, no puede ser solamente esta caída a determinar lo hecho que ya el mercado se acabó, va a caer todo. Ya he leído cosas catastrofistas, siempre los mismos comentarios, tirado sin estudiar ni nada. Esto no funciona así. Si no vais a estudiar las cosas, no podéis hacer nada. Sí, es verdad, una caída así no se vería. Esto sí, estadística. La única vez que se ha visto una cosa así fue en el 1929. Hay gráficos que si ponéis por encima lo que ha pasado, demuestran que la caída puede ser aún más profunda. Y yo no puedo excluir, y yo le he dicho, que del menos 16 podemos llegar a un menos 22 o un menos 25 en extensión, ya en la próxima semana. Pero esto no significa que el mercado ya no pueda volver a subir. Al contrario, si tenemos otra caída masiva, el mercado es capaz de empezar a subir con más fuerza. Pero obviamente el impacto macroeconómico lo tendremos. Por lo tanto, la Fed por sí mismo, como habéis visto, puede sostener, puede ayudar, pero luego necesitamos una intervención del gobierno. Y aquí Trump ha empezado con 8 billones de dólares de estímulos fiscales para ayudar a la economía. Todo este conjunto ayudará a que eh, digamos, la economía americana, en el caso que venga golpeada, podrá mantenerse dignamente. Pero también tenemos siempre ¿cómo se llama? Las proyecciones de los Fed Funds, de lo cual hemos hablado ya el año pasado, son datos oficiales que previsionaba una potencial recesión americana a partir del verano 2020. Cioè, prácticamente, si la cosa continúa así y va empeorando, pues sí que la América puede entrar en recesión. Pero repito, a nivel propio de inversión, a nivel de bolsa, si el mercado caerá un 10% más, allí sí que se podrá empezar a comprar. Obviamente no es un mercado que para todo, porque comprar una caída hay que saberlo hacerlo bien y hay que tener una cabeza cuadriculada. Si ese mercado os provoca demasiada ansiedad o emocionalidad, con todo el corazón lo digo, no lo hagáis, porque yo antes de ponerme bien en una situación de este tipo, he vivido varios sell-off en los años y he tenido tiempo para entender su funcionamiento. La primera cosa que hay que hacer es mantenerse calmo, porque el trader se ve cuando tú sabes reaccionar, cuando sufre una pérdida importante. Como yo también, como he dicho, lo vuelvo a repetir, porque aquí he visto gente que ha salido y ha dicho, no, yo eso lo he ganado. No vamos a decir tonterías porque no es así. Sí, yo he ganado mucho dinero con el intradía, el scalping, pero he perdido también dinero con el accionario. Cuando diversifica, obviamente esto es así. Pero la cosa importante no es no perder. La cuestión es que cuando pasan cosas de este tipo hay que saber reaccionar. Y allí hacemos la diferencia respecto a los demás. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel que tenemos que monitorear? Y esto es la cosa más importante. Que tenemos que monitorear a fin de entender si el mercado es capaz de mantenerlo o no. La zona que tenéis que recordar es siempre la misma, el 2854. Este nivel del 3 de octubre de 2019 marca una zona muy importante. Si vamos por debajo de este nivel, el riesgo de una inversión a largo plazo subirá exponencialmente.
Pero repito, debido a la maniobra que se están haciendo, los engaños abundan y hay que ir con muchísimo cuidado. Pero repito, mi objetivo en este momento es ver qué pasará aquí. Si el mercado rompe esta zona, tenemos este nivel, es el último, lo mínimo de julio 2019, luego a partir de aquí una zona potencial de paro es esta, 2700, 2600. ¿Cómo vamos a reconocer un giro de precio? Tendremos que asistir a dos situaciones. No lo sé si vamos a tener una inversión a V, si esta inversión a V puede ser confirmada. Lo que me parece más lógico es que se pongan a jugar duramente haciendo una serie de velas como esta. Arriba, abajo, y tú no sabes si va a subir o va a caer. Entonces, la cosa importante en este caso es verificar, por ejemplo, una situación muy similar a lo que ha pasado aquí. Vamos a pillar un gráfico un pelín más grande. Un 30 minutos va mejor. Por ejemplo, el viernes pasado el mercado hice un primer rango, aún no confirmado porque muchos han comprado el viernes, pero repito, luego la apertura asiática tuvimos una clara intención de lo hecho que el mercado quería rebotar, rebote que ha pasado y ahora el mercado está volviendo a testear lo mínimo de hoy. ¿Ok? Lo mínimo, perdóname, de ayer. Esto es lo que hay. En este momento, obviamente, repito, la pérdida de esos mínimos es muy importante, porque por debajo de este nivel, rápidamente un 7-8% de caída lo podemos tener. Por lo tanto, la cosa más lógica de hacer es vender el mercado a corto plazo. En el momento en el cual llegamos a ciertas zonas y asistimos a una potencia, a una acumulación como esta, o una fuerte inversión, y en los días siguientes se crea un mínimo creciente a nivel diario, entonces podemos comprar. Es todo. No es que hay que hacer quizás que. Si ese mercado provoca un problema duro, ¿ok? A la hora de reaccionar en términos de operativo, dejarlo, porque los stop loss hay que agrandarlo mucho. Para que tengáis claro, en el SP hay que mantener una media de stop de 20-30 puntos. Hay días que se debería poner 50, cosa nunca vista en un intradía. Normalmente en un SP, a nivel intradiario, el stop medio que se utiliza son 4 o 6 puntos, imagina. O sea, de aquí a 4 hemos pasado a 30, 40. Si no tenéis una cuenta, si no sabéis bien lo que está pasando, una cuenta que se puede gestionar, mejor que no. O al máximo utilizáis un micro lote propio. Voy poco para ver qué pasa, si lo veo bien, aceptando la posibilidad de poder perder algo, pero esto es así. No es que vos puedo contar una cosa distinta. El mercado es así y, y en esas situaciones el único consejo que puedo realmente dar es lo que yo hice cuando lo vi por la primera vez. Porque sí, yo también me quedé bastante alucinado. A mí lo que me alucinó fue lo del 2015, porque por la primera vez en mi vida, porque yo en el 2008 no operaba, vi un S&P cerrado por exceso de caída, que hizo un -5 antes de la abertura. Esto se había visto solo en el 2008 y tampoco esta vez ha pasado una cosa así. Luego cuando abrió el mercado, el Dow Jones, no me lo puedo olvidar, hice un rebote en 20 minutos de 700 puntos, una cosa alucinante. O sea, tú allí dices, ¿yo qué hago aquí? Pues uno observa, se da un poco de tiempo y luego se puede operar con calma, que dice, ahora ya entiendo cómo lo están moviendo, voy a esperar cierto punto, un retroceso, la tendencia de todas formas era bajista en este momento, se buscaba un corto. ¿Ok? Esta es la misma situación, con la diferencia que de todas formas el mercado se mantiene bastante ordenado, porque de todas formas, aunque ha caído, la caída ha sido bastante limpia, daba tiempo para entrar. Solo que luego uno cuando ve esa caída empieza a ir en el pánico. Lo entiendo porque quien está a largo obviamente ha pillado pérdida, pero repito, un trader profesional se vea en tres situaciones. Tiene que tener esas tres características. Una estrategia eficaz, probada, riprobada, con un alto porcentaje de éxito, una grande y perfecta, no grande, una perfecta padronancia de sí mismo, ¿ok? Y una grandísima gestión monetaria.
Si no tenéis esas tres calidades incluidas en vuestro paquete de trading, si falta solo uno de estas, entonces el fracaso está a la puerta. Esto es muy importante que lo recordáis siempre. Si no tenéis esas tres cosas, cualquier mercado enfrentáis que sea poco volátil, muy volátil, etcétera, olvidarlo, porque no vais a tener éxito en esa cosa, ¿ok? Bueno, yo por hoy he terminado. Me parece que he contestado a todas las preguntas y me parece que lo tenemos cuadriculado. Esto es un poco la cosa que tenéis que recordar por lo que compete la situación de los índices. Tenéis que observar principalmente el movimiento del S&P. Vamos a ver en la próxima semana, entre una marea de noticias que llegarán sobre distintos planos de efecto que tendrá el coronavirus a nivel productivo y social, el cambio de futuro, los bancos centrales, va a ser un mes muy entretenido. Por lo tanto, veremos al final del mes cómo nos encontraremos con este mercado. ¿Ok? Los niveles lo tenemos, perfecto. Yo por hoy he acabado, creo que está bien, lo hemos visto todo, sí, vale, el DAX rápidamente, muy rápidamente porque el tiempo es, tengo que cerrar. La próxima vez la pregunta me la ponéis antes. El DAX debe recuperar los 2504. Si no recupera este nivel, todo lo que veis que sube bajará. Técnicamente la situación aquí es muy comprometente. El DAX puede caer aún muchísimo más. Como veis aquí la cosa huele muy mal. La pérdida del 11.700, entre el 11.700 y 11.600 hay bastante soporte. El nivel clave para mí queda esto, 11.434. Si llega allí, veremos si puede rebotar. De todas formas, la zona por debajo del mínimo, una zona de soporte importante a nivel anual. No lo sé si la va a mantener porque en este momento la situación europea es muy distinta a aquella americana o china. Si perdemos también este nivel, podemos empezar a tener en cuenta que la zona del 11.000 puntos podrá llegar muy pronto. Tened en cuenta que el DAX ha hecho una caída brutal de 1.500 puntos y pico, pero puede ser muchísimo más. Si esta zona logrará mantener el precio en un mínimo de rango y de acumulación, entonces hay mucha probabilidad de que el DAX pueda volver a subir. Pero, repito, aunque rompa lo máximo de ayer, si no rompe ese 500, no tendremos ninguna distensión alcista. Por lo tanto, vais con mucho cuidado con lo largo. ¿Ok? Perfecto. Vale, te dejo el correo. prisco.giancarlo@gmail.com. De todas formas, el correo de CFD o info@CFD más, podéis siempre allí enviar toda petición eventualmente. Si necesitáis contactar conmigo, me lo pueden pasar ellos. De todas formas, en las redes sociales me podéis contactar. ¿Ok? Dicho esto, te vamos a ver un poco cómo evoluciona la cosa. Y nada, no me queda que desear a todo un feliz resto de semana. Eh, Ojo a la gestión monetaria y el riesgo que vais a pillar con también el apalancamiento. Mucho cuidado porque no estáis perdiendo la ocasión de la vida, recordarlo, no funciona así. Tenéis en cuenta que esas situaciones son muy peligrosas. Así que si no encontráis a gusto en estas situaciones, no hay ningún problema. Un trader trata cualquier situación de mercado, pero obviamente depende de la experiencia. Si no tenéis experiencia fuerte de estas situaciones, pasad un poco de tiempo a observar. Vuestra mente os dará la gracia, así la próxima vez ya estáis un poquito más preparado, la próxima vez más preparado y podéis gestionar muy bien situaciones de este tipo. Nosotros nos vemos, como os he dicho, el día 26. Recuerdo que de todas formas durante el mes tenéis una marea de webinar muy interesante sobre diferentes estrategias, activos, y me parece muy interesante que participáis porque son traders muy buenos que os pueden dar muy buenas indicaciones. Dicho esto, una vez más, gracias por la numerosa participación. Nosotros nos vemos muy pronto aquí con CFD más. A todo una feliz semana y un feliz resto de mes. Hasta pronto.